Buenas tardes a todos, buenas tardes licenciada, compañeros. Mi nombre es Carlos Ramos y soy estudiante del curso de Estadística Inferencial en la licenciatura de la enseñanza de la física y la matemática. Hoy voy a hablar sobre las técnicas de conteo. Entre las principales técnicas de conteo tenemos el diagrama de árbol. El diagrama de árbol se utiliza cuando necesitamos no solo contar los puntos muestrales, sino también enlistar cada uno de esos puntos muestrales de algún experimento, ¿sí? Para construirlo vamos a partir de un punto que le vamos a llamar nodo o nudo, ¿sí? Del cual surgirán las primeras ramas, el primer grupo de ramas, que dependerá entonces de las primeras posibilidades que tengamos. Donde terminan estas ramas se vuelven a formar nodos o nudos, ¿verdad? En cada punto de terminación de las ramas, a partir de los cuales surgirán nuevos grupos de ramas, ¿sí? Donde terminan estas sucede lo mismo hasta que lleguemos a completar las posibilidades que tengamos. Eso pues podrá llamarse nudo final. Veamos este ejemplo. Dice que se seleccionan de forma aleatoria 3 artículos de un proceso de fabricación, ¿sí? Cada uno de estos artículos se inspecciona y se clasifica como defectuoso o no defectuoso, ¿sí? Representando la letra D para los defectuosos y la N para los no defectuosos. Si construimos un diagrama de árbol de esta situación, tendremos este de acá, ¿sí? Vean, este es el punto de partida, el primer nodo, ¿sí? De acá salen 2 ramas porque tenemos 2 posibilidades, ¿sí? Que el artículo sea defectuoso o que sea no defectuoso. Con estas 2 ramas entonces completamos las 2 posibilidades para el primer artículo que se seleccionó. Dice que se seleccionaron 3. Entonces estos puntos de acá donde terminan las ramas serán el punto de partida para las siguientes ramas que corresponderán a las opciones del segundo artículo. Entonces, si el primer artículo fue defectuoso, también está la posibilidad de que el segundo artículo sea defectuoso o no defectuoso. Pero estas mismas posibilidades que consideramos para el segundo artículo, también las tenemos que considerar en el nodo donde el primer artículo fue no defectuoso, ¿sí? Entonces aquí también existe la posibilidad de que el segundo artículo sea defectuoso o sea no defectuoso. Entonces acá llevamos 2 grupos de ramificaciones y habrá un tercer grupo porque se eligió un tercer artículo. Entonces en cada punto donde terminó estas ramificaciones tendrá la posibilidad entonces de que el tercer artículo sea defectuoso o sea no defectuoso. Esas 2 posibilidades del tercer artículo se pueden cumplir en cada una de estos puntos finales de la ramificación anterior, ¿sí? Y con eso llegamos a todas las opciones que hay hasta el tercer artículo. Si hubiera más artículos, entonces pues, tendríamos que seguir construyendo ramificaciones. En este caso, tenemos para los 3 artículos. Entonces, cada punto de terminación de cada una de estas ramas, ¿sí? Que son nudos finales, va a representar un elemento del espacio muestral, es decir, va a representar un punto muestral, ¿sí? Entonces, el primer punto muestral que está acá está representado por el camino que seguimos en las ramas hasta llegar acá, ¿sí? Que puede ser este, ¿ve? Salimos de acá, defectuoso, acá, defectuoso, y aquí también defectuoso. Entonces, el primer punto muestral muestra los 3 procesos defectuosos, ¿sí? Los 3 artículos defectuosos. Mientras que este punto muestral de acá, el camino para llegar acá desde el nodo principal fue este, que fuera defectuoso, el segundo también defectuoso, pero el tercero no defectuoso. Entonces se forma este punto muestral de acá. Entonces, por cada punto final, ¿sí? De las ramas, de la última ramificación, tendremos un punto muestral. En total tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos muestrales. Entonces este diagrama de árbol me muestra que para este experimento de seleccionar esos 3 artículos tenemos 8 posibles situaciones en nuestra muestra, ¿sí? Vean el espacio muestral, ya podemos decir
¿sí? Con claridad que está formado por estos 8 puntos muestrales, ¿sí? Entonces el diagrama de árbol me ayudó no solo a saber que habían 8 puntos muestrales, sino que me ayudó también a listar esos 8 puntos muestrales y saber cuáles son cada uno de ellos, ¿sí? Entonces todo eso es lo que me permite hacer un diagrama de árbol. La siguiente técnica de conteo es el principio multiplicativo, ¿sí? A diferencia del diagrama de árbol, el principio multiplicativo no me va a dar la lista de los puntos muestrales, solo me va a dar la cantidad de puntos muestrales, es decir, el tamaño del espacio muestral, ¿sí? Entonces, el principio multiplicativo lo usamos cuando solo queremos saber cuántos puntos muestrales hay, o cuando el número de posibilidades sea tan grande que un diagrama de árbol sería casi imposible de realizarlo, ¿verdad? Porque necesitaríamos dibujar muchas ramas, ¿ya? Entonces, en este principio, pues lo que hacemos es hacer una multiplicación sucesiva, ¿sí? Para determinar, ¿verdad?, el número de posibilidades que hay de que ocurra un evento, ¿ya? Lo que hacemos acá es establecer las decisiones que se deben tomar, ¿sí?, para que ocurra este evento. Entonces vamos a tener un mínimo de 2 decisiones que tomar o 2 posiciones que llenar, ¿sí? Y cada una de ellas tendrá un número de posibilidades, y ese número de posibilidades entonces las multiplicamos y con eso obtenemos nuestro tamaño del espacio muestral. Por eso el nombre del principio multiplicativo, porque usamos la multiplicación. Veamos este ejemplo. Dice que Andrea planea ir a una fiesta con sus amigas y va a escoger la ropa que usará, y para ello separó 3 blusas y 2 faldas. Entonces la pregunta es: ¿de cuántas maneras se puede vestir Andrea? ¿Sí? Vean, acá tenemos 3 blusas y 2 faldas, ¿sí? Entonces, ¿cuántas decisiones necesita tomar Andrea? Necesita tomar 2 decisiones. Vamos a nombrar como decisión 1 al escoger qué blusa va a utilizar. Entonces, para la decisión 1 tiene 3 posibilidades, pero tiene 3 blusas para escoger. Y la decisión 2, que vamos a llamar así, a la decisión que tomará al escoger una falda, ¿sí? Entonces, para la decisión 2 tiene 2 posibilidades, ya que tiene 2 faldas, ¿sí? Entonces, vamos a llamar n al número de posibilidades de la decisión 1 y m al número de posibilidades de la decisión 2, ¿sí? Es decir, n es 3 y m en este caso será 2. El principio multiplicativo indica entonces que debemos multiplicar estos 2 números de posibilidades, ¿sí? En este caso multiplicamos entonces 3 por 2 y eso es igual a 6. Eso quiere decir que Andrea tiene 6 distintas posibilidades de poder vestirse, ¿sí?, combinando entre las faldas y las blusas, ¿ya? Este mismo ejemplo pudimos también hacerlo con un diagrama de árbol, ¿ya? Y si ponemos primero la decisión de las faldas, entonces este árbol tendría 2 posibilidades, y de cada una de estas 2 ramas saldrían otras 3 posibilidades, otras 3 ramas que son las blusas que puede elegir, ¿sí? Entonces un diagrama de árbol aquí también lo pudimos haber utilizado, ¿sí? Pero si solo queríamos saber el tamaño del espacio muestral, pues este principio multiplicativo me dice que son 6 posibilidades, ¿sí? 6 posibles formas de vestirse. Ahora quiero que veamos este otro de acá, ¿sí? Dice que Anthony decide ir a cenar a un restaurante y en el menú le presentan 5 opciones de entrada, 6 opciones de plato fuerte y 3 opciones de postre. ¿De cuántas formas entonces Anthony puede ordenar su cena? Esa es la pregunta. Entonces, analicemos qué decisiones hay. En este caso tenemos 3 decisiones. Podemos nombrar a la decisión 1 como las opciones de entrada, que son 5 opciones. La decisión 2, las opciones de plato fuerte, que son 6 opciones. Y la decisión 3 serán las opciones del postre. Y nos dicen que hay 3 opciones para el postre, ¿sí? Aplicando entonces el principio multiplicativo, ¿sí?, el número de formas que puede tener Anthony para su cena será 5 por 6 por 3. Y eso es 90, ¿sí? 90. Entonces Anthony tiene 90 formas de poder ordenar su cena,
¿sí? Vean que a diferencia del problema anterior, no hubiera sido muy posible hacer un diagrama de árbol, porque si hubiéramos hecho un diagrama de árbol, vean, nos hubieran quedado 90 puntos finales, ¿sí? 90 ramificaciones, ¿ya? Entonces eso hubiera sido un poquito difícil, a no ser que usáramos una cartulina o tuviéramos un espacio adecuado para ello, ¿sí? Entonces aquí el principio multiplicativo fue muy eficaz para poder obtener el tamaño del espacio muestral. Luego tenemos las permutaciones, ¿sí? Es muy frecuente que queramos saber entonces de cuántas formas podemos ordenar cierto número de objetos, ¿sí? O cuántos arreglos podemos hacer tomando un grupo de un número de objetos. Entonces, a eso pues le podemos llamar permutación. Una permutación es entonces uno de los arreglos posibles de todo o de parte de un conjunto de objetos, ¿sí? Entonces, ya al contar el número de arreglos total, pues ya podemos decir cuántas permutaciones pueden haber en cierto experimento. Veamos esta situación de acá. Nos piden considerar estas tres letras, A, B y C, ¿sí? Entonces, si queremos ordenar estas tres letras, ¿sí? Las permutaciones posibles serán estas de acá. Podemos ordenarlas como ABC, como ACB, BAC, BCA, CAB y CBA. Entonces, podemos ver aquí claramente que tenemos 6 arreglos distintos. Por lo tanto, podemos decir de que son 6 permutaciones posibles para este arreglo en particular, ¿sí? Entonces, si usáramos el principio multiplicativo acá, ¿sí? El que vimos anteriormente, veríamos que tenemos 3 decisiones, ¿sí? La decisión para poner la primera letra, para poner la segunda letra y para poner la tercera letra. Entonces, la decisión 1 van a ser 3 posibilidades porque tenemos las 3 letras. En la decisión 2 ya solo tengo 2 posibilidades, porque como ya puse una letra en la decisión 1, de las 3 ya solo me quedan 2. Y para la última decisión, pues solo me queda una letra, ¿sí? Porque ya usé las primeras 2 en las decisiones anteriores. Entonces, tendría 3 posibilidades para la primera decisión, 2 posibilidades para la segunda decisión y una posibilidad para la tercera decisión. Aplicando el principio multiplicativo, tendríamos 3 por 2 por 1. Eso es 6, ¿sí? Entonces, el mismo número que ya habíamos visto acá, que tenemos para hacer arreglos distintos, ¿sí? 6 acá, solo que ahora lo encontramos usando el principio multiplicativo. Pero acá, vean de que hay algo muy particular, aquí que en este principio multiplicativo. Vean la multiplicación, 3 por 2 por 1. Vean que estas cantidades fueron disminuyendo en una unidad por cada decisión que fuimos pasando, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un número n de objetos distintos, ¿sí? Y vamos a encontrar las permutaciones, se pueden arreglar de esa forma, ¿verdad? El número más grande de objetos que tenemos, en este caso en la letra serán 3, ¿sí? Por ese número menos 1, ¿sí? Disminuyendo una unidad, por eso fue 2, y luego disminuimos otra unidad, y así sucesivamente hasta llegar a 1, ¿sí? Entonces 3 por 1, por 2, por 1, perdón. Si en lugar de 3 hubiésemos tenido 10 letras, entonces hubiera sido en la primera decisión 10, luego 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hasta llegar a 1. Esa forma de operar, ¿sí? Esa operación en particular que multiplicamos empezando desde un número y luego disminuyendo una unidad hasta llegar a 1, eso tiene una notación especial, ¿sí? Es una notación matemática. Se llama factorial, ¿sí? Entonces es un operador matemático que se llama factorial y se representa con este símbolo de acá, ¿sí? Este símbolo que usamos para admiración. Entonces se puede aplicar para cualquier entero que no sea negativo, ¿sí? Representado por n. N factorial se lee entonces y se define así. N factorial va a ser igual a n por n menos 1 y sucesivamente hasta llegar a 1, ¿ya? Tomando en cuenta un caso especial que es el de 0, ¿sí? 0 factorial es igual a 1. Eso lo sabemos por definición. Entonces, si yo quiero saber el número de permutaciones de
un número determinado de objetos, pues simplemente calculo su factorial, ¿sí? El factorial de ese número de objetos, ¿ya? Como hicimos en el ejemplo anterior de las letras, ¿sí? Por ejemplo, vean acá, dice en una fila de la clase se sientan Alejandra, Luisa, Mariano, Carolina, Víctor y Katie, ¿sí? ¿De cuántas formas se puede acomodar la fila? ¿Ya? ¿De cuántas formas podemos hacer arreglos para acomodar esta fila? ¿Ya? Tenemos entonces 6 estudiantes para esa fila, ¿sí? Quiere decir que n es 6, ¿sí? Los cuales pues podemos arreglarlos, ordenarlos de distintas formas, ¿ya? Entonces aplicamos lo que acabamos de aprender de factorial, ¿sí? Como n es 6, entonces el número de arreglos que podemos hacer sería 6 factorial, ¿sí? 6 factorial. Y 6 factorial, ¿sí? Es 720, ¿ya? Eso quiere decir que con estas 6 personas puedo hacer 720 arreglos distintos, ¿sí? Uno de ellos es el orden que está acá, ¿sí? Vean, Alejandra, Luisa, Mariano, Carolina, Víctor y Key. Si cambio a los dos últimos, a Key y a Víctor, los cambio de lugar, ya sería un arreglo diferente, una permutación diferente, ¿sí? Y en total podemos hacer entonces 720. Y vean ahora entonces, si hubiéramos usado un diagrama de árbol, 720 ramificaciones. Eso sí ya es un poquito más imposible de poder dibujarlo en un espacio físico. Bien, ¿qué pasa entonces si no voy a usar a todos los elementos, sino que voy a usar solo una parte de ellos? ¿Ya? Entonces, esas permutaciones las calculamos con esta fórmula de acá, ¿sí? Vean, aquí dice n permutación r. Y eso es igual a n factorial dividido n menos r factorial, ¿sí? N, pues n ya sabemos que es el total de elementos. Ahora se introduce esta nueva variable que es r. Y R la vamos a entender como el número de elementos que vamos a tomar de ese total, ¿sí? Es decir, en el ejemplo anterior, si de las 6 personas solo íbamos a tomar 2, entonces R sería 2. Para entenderlo mejor, veamos este ejemplo de acá. Dice que en un año se otorgará uno de los 3 premios, ¿sí? Y aquí me dicen qué premios son: a la investigación, a la enseñanza y al servicio, a algunos de los estudiantes de un grupo de 25 de posgrado del departamento de estadística, ¿sí? Entonces, cada estudiante puede recibir un premio como máximo, ¿sí? Vean, eso me ayuda a entender la situación, porque si uno de estos 25 ya recibió el premio de la investigación, ya no puede recibir uno de los otros 2 premios. Pregunta entonces cuántas posibles selecciones habría, ¿sí? Entonces, veamos, n es 25, es el número total que hay de los estudiantes, del grupo de estudiantes, y de esos 25 debo seleccionar 3, que son los que ganarán estos premios de acá. Entonces aquí lo vemos ya descrito, ¿sí? N es 25, y de estos 25 vamos a seleccionar 3. Entonces, aplicando esta fórmula que escribimos acá, el número de permutaciones sería 25 factorial, que es n, partido n menos r, que sería 25 menos 3 factorial. Y al hacer esta operación tenemos 13.800. Quiere decir que hay 13.800 posibles selecciones para realizar en este grupo de 25 estudiantes, ¿sí? 13.800 selecciones. Bien. Veamos este otro. Dice, en un club estudiantil compuesto por 50 personas, se va a elegir a un presidente y a un tesorero. ¿Cuántas opciones diferentes de funcionarios son posibles? ¿Sí? Vean, entonces acá tenemos ahora un total de 50 personas que están en este club estudiantil. Y de esas 50 se van a elegir 2 que van a ser el presidente y el tesorero. Entonces, ¿cuántas opciones podemos tener? Eso nos dirá el cálculo de la permutación, ¿sí? Siguiendo la fórmula que aprendimos, sería 50 factorial sobre 50 menos 2 factorial. Y eso es 2450. Tenemos entonces 2400 formas o arreglos posibles para poder tener un presidente y un tesorero de estas 50 personas.
¿sí? Vean que de estas 50 personas, si elegimos a la persona A como presidente y a la persona B como tesorero, ese es un arreglo. Pero si elegimos a las dos mismas personas, solo que al revés, es un arreglo diferente, ¿sí? Eso lo recalco porque cuando veamos ahorita la otra técnica, vamos a ver una diferencia, ¿sí? Y esa técnica se llama combinación, ¿sí? Vamos a encontrar combinaciones. Recordando entonces lo que vimos de permutación y planteémonos esto de acá. Supongamos que queremos ordenar en una fila a 3 personas, ¿sí? Y aquí suponemos Belis, Gerardo y Fernanda, ¿sí? ¿Cómo podrían quedar las opciones? Las opciones quedan así, ¿verdad? Vean, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 opciones para poder ordenar esa fila, ¿sí? Pero esto no es nuevo para nosotros porque ahorita que vimos permutación, que hablamos de permutación, aprendimos a hacer ese cálculo. Entonces, con la permutación fácilmente podríamos saber que tenemos 6 opciones, ¿sí? Pero ¿qué pasa si me dicen, bueno, hay que hacer la fila, pero no nos importa el orden en que quede, ¿sí? Es decir, me importa saber que está Belis, Gerardo y Fernanda, pero si lo miro como en la segunda fila que dice Belis, Fernanda y Gerardo, pues será lo mismo. ¿Por qué? Porque están las mismas 3 personas. Entonces, visto de esa manera, estos 6 posibles arreglos solo es uno en realidad, ¿sí? Solo es uno en realidad. ¿Por qué? Porque solo me interesa saber quiénes van a estar ahí, no me interesa saber en qué orden estarán, ¿sí? Vean, en el ejemplo último que hicimos de permutación, pues esto no sería válido, porque sí quería saber quién era el presidente, quién era el tesorero, y si me lo cambiaban, pues entonces es diferente. En la combinación no funciona así, en la combinación, solo me interesa saber quiénes van a estar ahí, no importa en qué orden van a estar, ¿sí? Entonces, en la combinación, estas 6 opciones, en realidad solo es una, ¿sí? Para la combinación, entonces, tenemos una fórmula, ¿sí? Que sería esta de acá, ¿sí? Vean, aquí dice n combinación k, que es n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Entendiendo a n como el número total de objetos y k el número de objetos que vamos a tomar de ese total, ¿sí? Es decir, k no puede ser mayor que n, obviamente, ¿sí? Veamos entonces estas situaciones. Dice, el colegio BSJ ha adquirido un lote de 25 impresoras, las cuales ha numerado, ¿sí? Ha codificado las impresoras con números, ¿verdad? Al profesor Carlos Ramos le asignarán 3 de estas impresoras. ¿De cuántas maneras se pueden combinar las 3 impresoras que le asignarán? ¿Sí? Entonces vean, este es un caso de combinación. ¿Por qué? Porque al profesor le interesa saber si le asignaron la impresora 3, la 8 y la 10, ¿sí? No le importa si primero fue la 8, luego la 3 y luego la 10. No, lo que le importa saber es de que fueron esas 3 impresoras las que le asignaron. Entonces, como no le importa en qué orden se las asignen, eso se convierte en una combinación, ¿sí? Tenemos n entonces, que es 25, el total de impresoras, y de esas 25 queremos tomar 3, ¿sí? La combinación sería entonces 25 factorial sobre 3 factorial por 25 menos 3 factorial. Y esa operación me da un total de 2300, ¿sí? Significa que hay 2300 formas de ordenar las impresoras para entregarle al profesor, ¿sí? Si hubiese sido una permutación, entonces este número hubiera sido más grande, ¿verdad? ¿Sí? Porque en la permutación, pues sí contaría el orden, ¿ya? Veamos un ejemplo más para combinación. Solicita una fotografía con 5 alumnos de quinto bachillerato, donde hay 33 alumnos. ¿Cuántas formas hay para tomar la fotografía si no importa el orden que se coloque? ¿Ya? Vean que es importante que me lo hayan detallado. En el problema anterior, pues sabíamos de forma implícita que no importaba el orden. Acá, pues puede ser de que sí importaba o no importaba, ¿verdad? Pero por eso me lo detallan acá, que no importa el orden en que se coloquen. Y eso ya me da la pauta de que
tenemos que calcular una combinación, ¿sí? Entonces tenemos un grupo de 33 elementos, que somos 33 alumnos, por lo tanto n será 33, y de esos 33 alumnos tomaremos 5 para la fotografía, entonces k es igual a 5, ¿sí? Entonces, haciendo la combinación, 33 combinación 5, tenemos 33 factorial por 5 factorial, 33 factorial, perdón, partido 5 factorial por 33 menos 5 factorial. Y eso me da un total de 237.336 formas para poder tomar la fotografía, ¿sí? Entonces, ese es el número de formas que podríamos tomar la fotografía. Entonces, vean, acá tengo una de ellas: Diego, Luis, Víctor, Natalia y Keili. Esa es una forma en que puede ir la fotografía, ¿sí? Si cambio a un elemento de estos 5, por ejemplo a Víctor, y lo cambio por otro que sea de nombre Miguel, por ejemplo, ya es otro subconjunto, ¿sí? Si solo cambio el orden, no es otra forma de fotografía porque están los mismos 5, ¿sí? Entonces, vean, este número es bastante grande, 237.336, pero si hubiese sido combinación, es decir, si nos hubiese importado el orden, ese número hubiera sido mucho más grande todavía. Bien, hasta aquí hemos llegado entonces con las técnicas de conteo. Espero que este video sea de ayuda para quienes puedan verlo. Feliz tarde.